Bienvenidos a todos a las quintas jornadas Los colores de la piel. Y me quería dar las gracias en particular a los ponentes de hoy. Luego ahora Fernando los introducirá y José Luis, pero en particular a Chema González porque ha habido una cuestión médica de otra persona y ha sido alguien que hemos tenido que pedirle y ha respondido con mucha celeridad. Ahora lo contará Fernando. En cualquier caso, desde el equipo de investigación cromática, que este es el 5º año que organizamos estas jornadas, pues os lo agradecemos, os damos las gracias. También desde el comité científico, que está compuesto por profesores de la Universidad de Buenos Aires, de Sonora, de la Politécnica de Valencia, de Sevilla, de Granada y de aquí de la Complutense también os damos las gracias. Y una vez más, pues empezamos con una temática que son los colores de la piel, muy animados sobre este tema, con este monográfico, que yo creo que va a dar bastante de sí en estos 4 días. Y también tenemos que dar las gracias no solo a todos los que os conectáis y participáis, sino también a la Universidad Complutense, que lo hace posible, tanto por el Departamento de Pintura, el Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Bellas Artes y también por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Y sin más, empezamos la primera sesión, que es de Tecnología y Gestión de Color, que la va a llevar a cargo José Luis Caivano de la Universidad de Buenos Aires y Fernando Alonso de la Universidad Complutense, que van a dar voz a los siguientes oyentes. Un saludo. Bueno, no sé si me permites, José Luis. Sí, adelante. Sí. Por comentar, bueno, que efectivamente comentaba Blanca antes que queríamos agradecer especialmente a José María González del Pozo, que bueno, pues nos ha venido a caer casi como agua de mayo, ¿no? Como agua de mayo, porque efectivamente tuvimos un problema con Alberto Moreno Grijan, que iba a ser el ponente, y bueno, pues quería agradecerle personalmente y en nombre del comité científico, pues su amabilidad a José María, y también no quería dejar pasar de nombrar a Martín de la Facultad Invisible. Martín, ¿Corrado es el apellido? Discúlpame, José María, no recuerdo. Hostia, pues perdón, me pillas. Me pillas porque yo es Martín para todo y la verdad que no sé cómo se apellida. Sí. No, a mí me pasa igual, también por eso digo de hecho el otro día teníamos una conversación así respecto a esto. Pero bueno, que gracias a ellos y a la Facultad Invisible, pues ha sido posible que tengamos hoy aquí a José María. Por presentarlo un poco, también tengo por aquí unas breves líneas. José María González del Pozo es arquitecto e investigador doctoral en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde desarrolla una tesis sobre realidades inmersivas y espacio arquitectónico. Desde 2022 lidera la innovación y las soluciones digitales en Grupo Ortiz, coordinando además el equipo de inteligencia artificial del grupo. Dirige el máster en Innovación y Construcción Digital en EITECA y colabora como docente en programas de urbanismo y tecnologías aplicadas al diseño. Su trayectoria combina arquitectura, XR e inteligencia artificial como motores de transformación digital en el sector AECO. Seleccionado por Celera Innova Talent, promueve una visión interdisciplinar que conecta tecnología, diseño y humanismo digital. Yo creo que va a ser muy interesante su ponencia, bueno, en este caso su conferencia, ¿no? Que es un poquito más extensa, y el título es Pieles digitales, personas, objetos y espacios que se sienten reales. No sé si quieres añadir alguna cuestión, José Luis, y si no, pues damos paso a José María para que comience con la conferencia. No, adelante con Chema. No, yo tenía previsto presentar a Alberto, pero bueno, me acabo de enterar que no está. Ha sido algo sobrevenido y por eso de ahí insistir tanto en agradecer a José María su generosidad por estar aquí hoy. Muy bien. Pues, José María, cuando gustes. Bueno, pues
Os devuelvo las gracias. La verdad es que cuando Martín mandó por un grupo que tenemos en común de Celera, que también es una comunidad de talento joven, ¿no? Que apuesta un poco por vincular investigación, academia y empresa, que se necesitaba una persona para hablar de tecnologías inmersivas, de Unreal y todas estas cosas, que o sea, no son disciplinas que se hablen en todos los foros, me llamó la atención y directamente hablamos y yo creo que espero que lo que al menos os traiga genere algo de interés o al menos se abra una ronda de preguntas luego interesante. Que si me permitís voy a compartir pantalla directamente, ¿vale? Con una pequeña presentación que traigo preparada y, y también espero que esta sesión, bueno, yo no soy muy de dar conferencias así como si yo supiera más que nadie, o sea que espero que sea esto interactivo, que me hagáis preguntas. No os veo, ¿vale? Porque en cuanto comparto aquí pantalla, dejo de veros, con lo cual abrid micrófonos y consultad, preguntar o cortadme con lo que queráis. Esta presentación, como comentaba Fernando, que ha sido una cosa improvisada, pues literalmente cogí toda la investigación que llevo haciendo en la tesis y muchos de los proyectos que hemos realizado en Ortiz, que no quiero enrollarme en representarme, y se los pasé a la inteligencia artificial y le dije literalmente, oye, necesito que me hagas una presentación para una sesión que tengo esta noche sobre estas temáticas, ¿no? Evidentemente yo le di un poco las líneas, ¿no? Que al final lo que queríamos un poco traer era una reflexión desde el color, desde la identidad, de la arquitectura, ¿no? Partiendo de la persona al objeto y al espacio, con un concepto que a mí me toca personalmente, que son de pieles digitales, que también trae un poco a colación una idea de embodiment, ¿no? Que es esta cualidad que ocurre cuando una persona física se siente identificada con su cuerpo digital, ¿no? Que ahora hablaremos un poco más de ello. Entonces, bueno, pues en esta recopilación que intenté hacer de todos los proyectos, la investigación que yo he ido haciendo, que por si te podéis disculpar, me voy a poner el móvil para no pasar media y media más o menos, y si no, me cortáis, por favor. Pues surgió esta presentación que luego hemos ido trabajando en conjunto, ¿no? Y que yo creo que sintetiza un poco los temas que yo quería traer un poco sobre la mesa, ¿no? Al final, el objetivo de esto, también entendiendo un poco el background del equipo de investigación y habiendo pues, investigado un poco al respecto, ¿no? Sí me gustaría hablar como de la importancia y relevancia de la piel digital, entendiendo piel no únicamente como este material físico, ¿no? Que envuelve a los cuerpos físicos como tal, en el mundo real, sino también a estas pieles digitales, a estos avatares, ¿no? Que podemos generar de forma más o menos personalizada. De hecho, una de las primeras herramientas que veremos es esta de MetaHuman, que igual algunos ya conocéis, ¿no? Que es la posibilidad de generar humanos virtuales con una calidad gráfica hiper realista. De hecho, las grandes producciones de videojuegos e incluso algunas películas de estos últimos años ya se han generado con esta herramienta. Traer un poco estos conceptos, ¿no? De apariencia, identidad y comunicación visual, partiendo un poco de la idea de identidad, avatar y diversidad que son capaces de recoger estas personas virtuales, ¿no? Estas personas digitales, estos avatares, ¿vale? Al final, un poco tirando de mi background de arquitecto, o sea, a mí me es inevitable siempre pensar en la persona contenida dentro de un espacio, ¿no? O sea, el continente y el contenido, a través un poco de la teoría de la espacialidad y de la interacción virtual, ¿no? Llevada a un entorno más videojueguil, entendiendo que al final la forma que tenemos de diseñar espacios, ¿no? O cómo estos espacios virtuales se deberían de diseñar para que se adaptaran a todas las necesidades que pudieran existir en la interacción de las diferentes comunidades de personas o avatares que las habitaran, deberían de partir de las funcionalidades o de la interacción que quisiéramos generar, ¿no? Entonces, bueno, parte de la investigación que llevo un poco a cabo es que la interacción entre las personas y los espacios se articula a través de los objetos, ¿no? Y de cómo las personas viven en estos espacios, bien sean físicos o virtuales. Luego, al final, sí me gustaría tener un par de estudios de caso. Espero que nos dé tiempo a mostrar algún par de vídeos, ¿no? Que tenemos también de proyectos reales que hemos hecho en Ortiz, pero que la base, digamos, de los mismos es una buena calidad gráfica, un buen renderizado en este caso, una buena iluminación, que yo creo que son conceptos básicos, ¿no? Incluso también hablan también de este realismo útil que hablamos, que también es una reflexión que yo siempre traigo de a día de hoy tenemos herramientas para poder darle un hiperrealismo a todo lo que queramos que nos costaría diferenciarlo de la realidad en un entorno digital, pero hay veces que este realismo, este hiperrealismo, tiene unos requerimientos gráficos de computación y de energía que yo creo que también hay que traer un poco a reflexión, ¿no? Es decir, es necesario que todos los entornos virtuales, todas las personas virtuales, todas las pieles digitales que se generen sean hiperrealistas. De hecho, cuando me comentaba ayer Fernando el título de la sesión previa de Alberto, que no conozco personalmente, pero sí de algún otro entorno, y ya aprovecho para mandarme un abrazo y esperar que todo esté bien. Hablábamos también de cuestiones de fotogrametría, ¿no? De cómo traer aspectos o objetos del mundo físico al plano digital.
Y a mí se me planteaba un poco esta cuestión, ¿no? De si siempre es necesario llevar una calidad gráfica en 4K, por así decirlo, en un entorno virtual, o si es necesario hacer una reflexión sobre este realismo útil, ¿no? Y bueno, al final, pues sí que quería un poco traer a colación nuestras ideas, ¿no? De color, piel e inclusión en estos entornos virtuales. Bueno, esto es un poco mi currículum, que no lo voy a repetir, simplemente tenéis en mi LinkedIn en caso de que queráis pues, continuar luego con las preguntas o incluso contactarme de forma personal, que yo encantado de poder mantener el contacto. Y aquí un poco lo que sería la presentación, ¿vale? Que ya os digo que me ayuda a hacerlo una inteligencia artificial, con lo cual me vais a disculpar de todas estas animaciones, esta fantasía que trae, así como de alguna de las imágenes, pero sí que me han venido muy bien para sintetizar, ¿no? Y luego trabajar sobre el texto de estas cuestiones que traía un poco a colación en la introducción playa, ¿no? Es importante, o a mí me gusta siempre, como decía, ¿no? Desde la parte de arquitectura, relacionar los espacios con las personas que lo habitan y los objetos con los que interactúan, ¿no? Hay un libro muy significativo, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que ahora mismo no recuerdo el autor, pero que se llama Simulacro, Simulacra, que habla de cómo a veces se intenta reducir la imagen o la morfología de un objeto, de una identidad o de un símbolo a su mínima expresión para que sea reconocible a nivel internacional, ¿no? Y de ahí, pues bueno, muchos lenguajes que han ocurrido durante la historia que son entendibles de forma transfronteriza. Y yo creo que el campo virtual nos abre también un poco esta posibilidad de construir una identidad virtual, ¿no? Unas nuevas reglas de identificación, tanto de objetos como de espacios como de personas, acorde a la funcionalidad, ¿no? O a la interactuabilidad que queramos generar dentro de estos espacios, ¿no? Em, Traigo a colación aquí el concepto este de realismo útil, ¿vale? Que al final de la presentación, cuando vemos ejemplos, pondré un poco en tesitura y podréis entender un poco a lo que me refiero aplicado en proyectos reales, ¿no? Es decir, creo que lo más interesante es a la hora de, como desarrolladores, ¿no? Yo, bueno, parte de mi formación también es como desarrollador de entornos virtuales, ¿no? En el ecosistema de Unreal Engine, que es uno de los motores de videojuegos más conocidos y utilizados. Y siempre está un poco este conflicto entre el volumen o el peso, digamos, gráfico y el coste de cómputo de las texturas, del color, de la imagen, ¿no? Que al final se quiere conseguir, frente al coste que esto tiene. Nosotros, por ejemplo, no solamente coste energético y económico, que también, sino a los requerimientos físicos que son necesarios para mover o para renderizar en tiempo real una de estas simulaciones. De hecho, nosotros, por ejemplo, vamos muchas veces con un ordenador portátil a un proyecto, a una obra, y tenemos a veces dificultades pues, para mostrar una simulación virtual con las gafas de realidad virtual por el peso de los modelos, ¿no? Un poco ahí simplemente esta reflexión de este realismo y hiperrealismo útil en los entornos digitales. No quiero tampoco entrar mucho en conceptos éticos o políticos, pero sí que creo que al final la generación de identidades virtuales, la generación de estos avatares, puede llegar a generar múltiples sesgos en todos los sentidos, ¿no? Que yo creo que como personas humanas, y en este caso no en manos de inteligencias artificiales u otras herramientas, debemos de conocer, controlar y acotar, al menos, ¿no? Para que lo que ocurra en la generación de los mismos esté marcado y delimitado por una persona física, ¿no? Entendámoslo, y no únicamente por las divagaciones o alucinaciones que nos pueda generar una herramienta de este estilo, ¿no? Ya os digo que hay conceptos que yo especialmente tampoco quiero entrar a trabajar, que vosotros sois más expertos que yo, hablando de coherencia cromática, paletas de colores, etcétera, que yo creo que este foro hay mucha gente que conoce más esto que yo. Bueno, a nivel un poco de estructura de la presentación, creo que lo contaba ya antes, ¿no? Un poco más en detalle. Sí que querría también hacer referencia a algunas de las investigaciones que yo he hecho en la tesis sobre cuestiones de avatars, cuestiones de espacialidad y cuestiones de aplicación incluso pedagógica, que luego tengo algún par de imágenes que mostraros, intentando siempre poner el foco, como os decía, ¿no? En la interacción que se produce dentro de estos lugares a través de las propias personas, ¿no? Hablemos de pieles, hablemos de avatares, ¿no? Hablemos de identidades digitales y cómo al final esta generación de nuevos entes virtuales, ¿no? Genera nuevas reglas de comunicación, ¿no? Al final, cuando nosotros generamos un avatar y en cuanto acabemos el bloque quiero dar el salto a la herramienta de MetaHuman, nos da la posibilidad de generar expresividades, comunicaciones o interacciones completamente personalizadas que pueden estar controladas por nosotros, con face tracking, por ejemplo, que te capta el movimiento real de tu cara y te transmite un avatar digital, o se pueden directamente programar en código para que eh, se programe, se analice o se desarrolle la interacción que vamos a tener con ese avatar, de forma que también existen múltiples reglas que pautan las formas de interacción social que debe de haber a la hora de generar un avatar para facilitar la interacción dentro de estos entornos virtuales y no dificultar, ¿vale?
Como os comentaba un poco a nivel de colorimetría, ¿no? O de comunicación emocional del color, no vamos a entrar en teoría del color, pero sí que es cierto que la inclusión de estos aspectos, y yo esto un poco lo hablo también desde la parte de arquitectura, ¿no? Yo creo que como arquitectas también somos responsables de generar entornos virtuales que cumplan con las mismas características que tiene un entorno físico, que lo hace adaptativo, resiliente, amable y cómodo, ¿no? Para todas las personas que lo habitan. Y considero que con aspectos de color, de renderizado, de texturas, de materialidades y de iluminación ocurre lo mismo, ¿no? Cuando nos intentamos trasladar a un ambiente digital. Me vais a permitir que dé directamente el salto a MetaHuman, por dinamizar un poco la conversación y no ser yo únicamente aquí una persona hablando delante de una pantalla, que no sé si me va a cargar más esta otra de aquí porque esta se cierra sesión también en cuanto te desconectas, ¿vale? Bueno, como veis aquí, parte de la herramienta de MetaHuman que se conecta por Unreal, que lo tengo también aquí abierto para mostraros ahora otro proyecto en otro entorno. Es una herramienta online, ¿vale? Que como veis nos permite generar personas con estas características físicas. Para los que lo habéis trabajado ya, te da la opción de empezar con un avatar preconfigurado, de empezar a configurarlo tú de cero, e ir incluso combinando diferentes características físicas de estos avatares. De hecho, yo la primera vez que vi esto, que ya fue hace un par de años, me quedé alucinado con las capacidades que existen hasta de personalizar la apertura que tiene cada uno de los poros de la piel para acoger a los pelos que lo componen. Es decir, tú puedes elegir si una persona tiene literalmente los poros más o menos abiertos a la hora de configurar tu propio avatar, ¿no? Entonces, esta herramienta online, que ya digo que ahora en cuanto se cargue, que yo creo que tengo cobertura, la vemos, se conecta directamente con Unreal, ¿vale? Entonces, luego existen múltiples capas, digamos, de personalización de estos avatares y de posibilidades de introducirlos, de cargarlos o de vincularlos directamente con tu proyecto, ¿no? Y de generar una experiencia virtual con la que tú luego puedes interactuar. Al final, cuando yo también trabajo mucho con realidad virtual, hacemos simulaciones virtuales de estos proyectos, ¿vale? Que voy a aprovechar, voy a dar un par de minutos. Pues mira, vamos a dar un salto y voy a seguir con la presentación en lo que esto carga. Me lo voy a poner aquí en paralelo y en cuanto cargue, seguimos con ello. Hablamos un poco de esta posibilidad de generar avatares, ¿no? Y de cómo desde la configuración del avatar y desde la configuración de la interacción que se genera con este avatar podemos condicionar las conductas del usuario, ¿vale? Aquí, pues esta es una relación que tiene también conceptos desde la psicología y de la antropología que a mí me resultan especialmente interesantes, ¿no? De cómo desde técnicas proyectivas podemos hablar de cómo se condiciona la interactividad que puede tener un usuario dentro de un entorno a la hora de trabajar con los objetos que existen y de interactuar no solamente con los objetos, sino con el espacio, ¿vale? Hablamos de impacto del comportamiento, de aumento o disminución de la confianza, de percepción o no de una experiencia social completa y correcta. De hecho, hay un investigador, para los que a lo mejor os gusta un poco más esto, que se llama Jeremy Bailenson, de la Universidad de Stanford, que para mí es pues, prácticamente el primo hermano de Dios. Lleva desde los años 2000 con su oficina en el departamento de Stanford, entre la sede de Meta, Apple y Google, investigando desde la rama de la sociología y de la comunicación cómo podemos generar entornos resilientes, adaptativos, ¿no? Y luego pues, con múltiples experimentos desde la pedagogía y desde la psicología de generación de los mismos. Os hablaba del concepto de embodiment, que es el que además hay una imagen de uno de los artículos que presenté hace poco, que es esta de aquí, y me vais a disculpar que lo pongo en pantalla pequeña para no despistarme de cuando se cargue MetaHuman, ¿vale? Este estudio, del 2006, demuestra cómo las zonas del cerebro que se activan, por resumirlo muy brevemente, ¿no? Las zonas del cerebro que se activan cuando se habita dentro de un entorno físico son las mismas o muy similares de las que se activan cuando se habita un entorno virtual, ¿no? Cuando se habita un entorno virtual que esté correctamente diseñado, renderizado, estudiado, ¿no? Y con unos materiales, texturas e iluminación acorde a lo que estamos hablando, ¿vale? Vuelvo un par de pasos para atrás porque veis que se me ha cargado aquí ya MetaHuman, ¿vale? Y yo creo que esto es un poco por el wifi del trabajo. Entonces, esta es la herramienta, ¿vale? Ya os digo que aquí lo primero que te permite hacer, y tampoco quiero, porque esto sí que podemos estar aquí horas jugando, que a mí me fascina, te permite empezar con uno de estos avatares, ¿vale? O bien crear uno de nuevo, o bien entrar a uno de los que tú ya tengas creados, que yo como veis tengo aquí ya alguno que otro generado. Y una vez que lo seleccionas, que ya os digo, disculpadme porque igual no carga lo más ágil posible, tú luego puedes entrar a personalizar. Seguro que lo habéis visto mucho cuando generáis un avatar en iPhone, en Meta o incluso en cualquier aplicación que tiene un avatar. Pero aquí se puede hacer, ya os digo, entrando al detalle del poro, que os invito a que con un buen internet lo hagáis vosotros.
a personalizar cada una de las características físicas de estas personas. Y no solo eso, sino que hay una de las herramientas dentro de la aplicación que lo que te permite es combinar avatares. Y a mí eso me parece brutal, ¿no? Te permite decir, pues oye, yo quiero empezar con las características físicas de este chico, cogerle los labios, que además los tiene bastante bonitos, el pelo de esta otra chica y los pómulos de este otro, y me genero como una triada de avatares y con unos slides, ¿no? Unos joysticks, digamos, como de movimiento de interacción, que yo creo que no me va a dar tiempo, pues son y 20 ya, no me va a dar tiempo a hacerlo en tiempo real, pero bueno, ya os digo, os invito a que visitéis la página y juguéis un rato, ¿no? Para que exploréis las posibilidades que os ofrece, porque luego directamente a la hora de trabajar con Unreal, una vez que tú estás logueado dentro de tu cuenta de Epic, esto ya os digo, si alguno tiene interés en saber cómo se hace, pues a través del departamento de investigación o incluso a través de mi LinkedIn, escribidme y os cuento. Tú te puedes literalmente descargar esta persona, esta digital persona, ¿no? Que incluso se habla, en tu entorno virtual, ¿vale? Entonces, como voy un poco justo de tiempo, aquí me voy a saltar varias slides y voy directamente a lo que son espacios virtuales, ¿vale? Y generación de entornos digitales, ¿vale? Es decir, os traigo aquí un par de ejemplos de eso. Bueno, os traigo un vídeo de uno de los proyectos que hemos hecho en Ortiz, que de hecho vamos a recoger un premio en 2 semanas de innovación pedagógica y aplicación de nuevas tecnologías, que bueno, voy a poner en pantalla completa, y voy a quitar el audio para no confundirme, en el que nosotros lo que hicimos fue diseñar una subestación eléctrica, una subestación de una central eléctrica conectada a una planta fotovoltaica. Bueno, como veis, la calidad de renderizado es lo más óptimo que se puede llegar con este tipo de herramientas. Dentro de esta simulación, nosotros introducimos un itinerario formativo en prevención de riesgos laborales, en el cual, pues bueno, cada uno de los usuarios o de los técnicos de campo, en este caso, cuando se ponían las gafas de realidad virtual, tenían que hacer pues un primer ejercicio de colocarse los EPIs, los equipos de protección, accedían luego a la planta y tenían pues una serie de interacciones que vais a ver ahora después, para ir recorriendo como un circuito, como si fuera un videojuego, en el que tú incluso llegaba a un punto en el que te acercabas mucho a uno de estos postes, te electrocutabas y aparecías incluso en una cabina de un hospital, para mostrarle a los operarios lo que realmente podía pasar, ¿no? Aquí veis un poco lo que ya la simulación en realidad virtual. Y esto lo bueno es que luego hicimos una medición del impacto real que este tipo de simulaciones, ¿no? Con todas las características que podéis apreciar de la misma, tenían no solamente los trabajadores, sino en la empresa, con una medición en tiempo real bueno, hicimos una evaluación cuantitativa y cualitativa después de la experiencia dentro del itinerario formativo que os cuento. Aquí podéis ver a los propios trabajadores dentro de la simulación en el entorno físico del proyecto, que es parte de la riqueza, ¿no? Que tuvo este experimento. Y en una de las fases finales, que no quiero adelantarme al vídeo, lo que hicimos fue también someterles a una experiencia de riesgo de un incendio. Es decir, dentro de la simulación, que lo vais a ver ahora, hay un momento en el que salta una chispa y tú tienes que ir con un extintor, literalmente a apagarlo, ¿no? Y también entender pues de dónde sacar el extintor, cómo de cerca o de lejos tienes que estar del fuego. Y dio la casualidad que una de las empresas del grupo Ortiz, que es Forten, que es precisamente una empresa de formación de técnicos de emergencia, nos cedió un espacio para hacer esta misma simulación de apagar un incendio en el entorno físico en el entorno físico controlado, donde ellos pues, pueden prender fuego, cosas, ¿no? Entonces, monitorizamos las constantes vitales a los operarios que hicieron esta práctica, tanto en el entorno virtual como en el entorno inmersivo. Ahí estoy yo con los chicos en planta, ¿no? Un poco contando la experiencia que tuvimos con datos. Y os quería mostrar parte de los resultados que obtuvimos, que esto ahora está ya en un proceso de prepublicación de una revista. Parte de los resultados que obtuvimos simplemente con la medición de las constantes vitales de los mismos. ¿Vale? Os explico muy brevemente esta gráfica. Cada uno de los puntitos que veis es la media aritmética de las pulsaciones de cada uno de los trabajadores. Los puntitos más oscuros son las pulsaciones de los trabajadores que no se formaron con realidad virtual, mientras que los puntitos claritos son las medias aritméticas de los trabajadores que sí se formaron con realidad virtual en un espacio, en un intervalo de 60 segundos, que es el tiempo que se tarda en reaccionar a un incendio, coger el extintor e intentar apagar el fuego. De forma que al final, pues la curva, digamos, de crecimiento de las pulsaciones, que básicamente lo que refleja es cómo te has alterado tú o no ante un fuego real, los que se han formado en realidad virtual y los que no, pues refleja, aunque evidentemente hay que hacer más pruebas con un mayor número de usuarios, etcétera, pero reflejan que existe una mejor respuesta de aquellos usuarios que se han formado en realidad virtual y han experimentado este riesgo previamente en un entorno virtual, reaccionan mejor que los que no lo han hecho, ¿vale? Esto fue un poco parte de las conclusiones que tuvimos en ambos entornos, porque lo hicimos esta prueba 2 veces. En la primera de las simulaciones el resultado es un poco más modesto, pero en la segunda sí que se aprecia una diferencia mayor, ¿no? De forma que también se sobreentiende que hay cierta
cierto aprendizaje o cierto costumbrismo de los usuarios con este tipo de experiencias, ¿vale? Esto simplemente por contaros un poco parte también del trabajo que hemos hecho con esta investigación científica, ¿no? Y que, bueno, viene un poco a colación también, como os comentaba, de esta generación de entornos virtuales. Ahora aquí veis un poco parte también de las características, ¿no? De los objetivos que nosotros buscamos con estas interacciones, ¿no? Pues que sean lo más realistas posible, que los trabajadores que las experimentan sientan que realmente se encuentran dentro de la simulación, de la experiencia, y bueno, pues poder testear todas estas características, ¿no? Que a veces yo que vivo un poco entre la academia y la empresa, cuestiones teóricas cuesta encontrarles aplicación y cuesta además demostrar que la forma correcta de aplicarla genera un impacto real. Y yo creo que en este caso, pues bueno, sí que lo hemos conseguido, sí que además lo hemos podido medir y bueno, creo que es un ejemplo de impacto que se ha podido generar con ello, ¿no? Y con esto me paso directamente a el último de los ejemplos que os traía, que me disculpa que no se me lo he puesto. Aquí. Que es el hecho de cuando intentamos traer esta reflexión sobre avatares, objetos y personas a, en este caso, la academia. ¿Vale? Este es otro de las investigaciones que hemos hecho desde la Escuela de Arquitectura, intentando elaborar una reflexión pedagógica sobre el impacto ecológico que tienen las acciones de nuestro día a día en los grandes ecosistemas globales, ¿vale? Os ubico muy brevemente. Este fue un ejercicio que se hizo en clase con los alumnos del máster en comunicación arquitectónica de la Universidad Politécnica. Os traigo esta imagen ya que al final la narrativa a la cual se llegó con los alumnos fue que las acciones cotidianas que nosotros podemos llegar a tener pues tienen más impacto de lo que se prevé. Pero nos queremos desvincular de las típicas narrativas banales de no tires papeles al suelo o no consumas mucha agua en tu casa porque esto afecta a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Generamos un prototipo físico que también es parte de la interacción digital que buscábamos, que estaba compuesto por una serie de cajas desplegables, ¿no? Que luego montamos también en Matadero, en el que básicamente hacíamos referencia a 3 objetos primarios de una casa, que era un grifo, perdón, hace una llamada, era un grifo, un retrete y una nevera, ¿no? Un poco esta parte más consumista del consumo de agua en 3 aspectos o en 3 espacios de la casa, muy reconocibles, de forma que a la hora de interactuar con estos objetos, era un prototipo que se plegaba y se desplegaba, un poco con la narrativa de que cada persona utiliza la casa, ¿no? Y su espacialidad más primaria como entiende. Y lo que hacíamos era que en alguno de estos cubos, ¿vale? Que imaginarlo como un cubo de Rubik plegado y desplegado, ¿no? Que formamos en el espacio físico, pues algunos de estos cubos lo que tenían dentro eran unas gafas de realidad virtual que conducían al espectador con una voz en off a un entorno digital que, acorde al tiempo que tenías o no puestas las gafas, se iba deteriorando, ¿vale? Entonces, pues la primera columna, por ejemplo, tú lo que veías que estaba relacionada con con la nevera. O sea, igual es como muy metafórico, ¿no? Pero imaginaros el hecho de yo estoy dentro de un entorno virtual que está conectado con una nevera, cuanto más tiempo tenga yo puestas las gafas, ¿no? Y más esté como descongelando los casquetes polares, ¿vale? Un poco llevado como a la narrativa más extrema, más se va descomponiendo en tiempo real el entorno que yo estoy visualizando, ¿vale? Lo mismo pasaba con las cataratas del Iguazú y con uno de los lagos más contaminados del sudeste asiático, ¿vale? En el que hacemos como una reflexión del impacto de nuestras acciones, ¿vale? Y con los entornos virtuales, esto, como os decía, pues lo montamos en Matadero. Entonces, con esto al final un poco también la reflexión que nosotros ponemos encima de la mesa, que es la que os contaba aquí en la presentación, que vuelvo a donde me había quedado, que estaba un poco más abajo. Y me quiero además parar un poco en esta slide, ¿no? Porque me toca hacerla desde donde estaba. Un segundito que llegamos a la parte de realismo útil, aquí. Al final, un poco la reflexión que yo quería comunicar, o que, bueno, pues me sentía un poco como en la necesidad de defender en esta sesión con expertos, ¿no? Del color, de la imagen, de la pintura, intentando hacer esta traslación al entorno digital, es la que os comentaba antes por encima, ¿no? Es decir, no siempre una experiencia hiperrealista es necesaria, hablando en términos de consumo, de impacto energético, de ecología, o incluso de pedagogía, ¿no? De aplicaciones de proyecto real de una empresa como en la que trabajo yo de construcción, sino que es más importante pensar en cuál va a ser la interacción que se va a buscar, el fin de las personas que lo van a habitar y la experiencia que queramos un poco generar, ¿no? Con estos entornos virtuales. Bueno, y como veis aquí,
es un poco priorizar este enfoque de la interacción, evitando esta sobrecarga visual y optimizar recursos, cosa que para los que a lo mejor venimos más de la parte tecnológica de renderizado y de computación es fundamental. Buscar una eficiencia de diseño y sobre todo priorizar la experiencia de usuario, ¿no? El UX de este tipo de simulaciones. De forma que, bueno, al final, volviendo un poco a la temática central, ¿no? De color, piel e inclusión, hablando, como decíamos antes, ¿no? De la importancia de ser capaces de reflejar la diversidad, hablando de espacios, hablando de personas, ¿no? De fomentar esta autenticidad, de mejorar la usabilidad, como decíamos, ¿no? Hablando un poco del diseño. De forma que yo al final pues me quedo un poco con estas conclusiones, ¿no? O sea, la importancia de la interacción y de este diseño correcto de pieles, ¿no? Enfocándose en verbos claros, ¿no? Que transmitan una intención clara y directa. El buscar o el reflexionar, ¿no? El tener en cuenta este realismo útil y funcional a la hora de generar pieles digitales, de generar entornos virtuales, ¿no? De diseñar en el entorno digital. Y tener siempre el foco, ¿no? Y no perder un poco esta necesidad ética y moral de realizar una representación cuidadosa que, pues bueno, sea lo más inclusiva posible a todos los posibles públicos a los que se puedan hacer referencia. Y creo que con esto, vale, no nos hemos ido mucho de tiempo. Con esto termino lo que es un poco más la presentación que traía preparada. Y cualquier pregunta, ruego, sugerencia o cosa que queráis de lo que he contado, de alguna otra cosa que podáis traer encima de la mesa, yo más que encantado de hablarlo. Y gracias también por el tiempo y por el espacio, que oye, siempre es bueno que a uno le den un altavoz para hablar de cosas que considera importantes. Pues, Chema, muchas gracias a ti y ahora sí que me acuerdo, y gracias a Martín Carrasco, lo he tenido que mirar, tengo que confesarle a Martín Carrasco Gómez de la Facultad Invisible también por habernos puesto en contacto. La charla me parece que ha sido interesantísima, yo he anotado un montón de cuestiones y bueno, pues no sé si dar paso en principio a que la gente intervenga y plantee sus preguntas. Podéis ir levantando la mano y si no, pues te planteo yo, porque yo ya digo, he tomado varias notas, también me están apuntando por aquí algunas, o sea que, bueno, si hay alguna pregunta, levantáis la mano, os doy paso. Sí, pues Miguel, bueno, Miguel no sé si está aplaudiendo o ha levantado la mano. Parece que aplaude otra vez, pero... Sí. No sé Sí, si... son aplausos. Sí. ¿Miguel? Ah, José Luis, perdón. Yo tenía una pregunta bastante concreta, pero no sé si querés empezar vos, Fernando, o si hay alguien más. Yo no veo que haya otra gente con mano levantada o que haya anotado preguntas en el chat. Pues si quieres, adelante José Luis y luego Bueno, continúo yo, o si la gente va, eso, que deje la mano levantada y vamos. Si quieren ponerse en el chat, a lo mejor para que no les dé igual vergüenza y los leemos y lo conversamos, como más cómodos se sientan. Pues también, me parece buen apunte, Chema. O sea que... Sí, tal cual. No, lo mío es simple. ¿Usan algún tipo de catálogo o espacio de colores de piel para, en el momento de crear o de elegir algún avatar, no salirse de los colores realistas de la diversidad de pieles que hay? Porque he visto, por ejemplo, que hay en el espacio Cielab, están ploteados todos los colores de piel posibles sobre la base de, qué sé yo, de 1000 o 2000 mediciones de colores en la piel, digamos. Ahí estaría todo el espectro. Si uno elige algo fuera de esa gama de colores, estaría creando una piel medio fuera de lo real. Es muy buena pregunta. De hecho, yo parte de la reflexión inicial que hice con mi tesis era cuáles eran las posibilidades de generación de avatares que quedaban fuera, efectivamente, de la realidad y que podrían generar disonancias. Y de hecho, quería hablar, que no sé si no es que no me da tiempo a mostrarlo, el Valle Inquietante de Mashiro Mori, que seguro que lo conocéis, es una gráfica que refleja cuánto de cerca o de lejos está una representación digital de la realidad, cómo esto genera cercanía con el usuario y cómo llega a un punto en el que demasiada cercanía, demasiado hiperrealismo genera rechazo, ¿no? Y cómo de repente se aleja de esta interacción del usuario y cómo, bueno, pues luego con el tiempo se vuelve a acercar a la misma, ¿no? Es un poco lo que pasaba con Matrix, con esta película de ficción de hace años y que ahora con los avatares se está viendo mucho más claro, ¿no?
Yo personalmente no es que tenga un pantone de colores concreto ni una experiencia, digamos, como de estos colores y estos colores no. La herramienta que además he mostrado de MetaHuman tiene luego una paleta de colores que es como el círculo cromático, pero dentro de los tonos de piel que se componen dentro de la escala, digamos, de pieles humanas, que son estos 2000 y pico colores que entiendo que hablabas. Pero luego también te da la posibilidad de repente meterte en rojos, en amarillos, en verdes, ¿no? Entonces ahí generaría un poco esa disonancia de la que hablamos. De hecho, hay una herramienta que, bueno, es más que una herramienta, es una plataforma que se llama VRChat, que no sé si la conocéis, pero que te da la posibilidad de generar skins que se llaman, que son avatares virtuales para tu persona de cualquier cosa, ¿no? Es una herramienta que lleva más años funcionando, que sobre todo en Asia tiene mucho impacto y hay millones de usuarios que la utilizan día a día en cada uno de los entornos virtuales que existen, pues para reunirse, para jugar, para hacer conciertos, para cualquier otra de las actividades que se puedan desarrollar en esos entornos. Y ha habido mucho debate precisamente pues por una serie de comunicaciones, agresiones que ha habido, ¿no? O diferencias en estas interacciones por la cuestión del anonimato. No he querido entrar tampoco en el tema del anonimato digital, ¿no? Y el cómo esto protege a los usuarios en algunos aspectos, pero a veces puede ser un arma de doble filo en otros, ¿no? Y esto ya digo, yo creo que es otro tema. Pero bueno, por acotarme un poco más a la pregunta, José Luis, yo personalmente no divago demasiado a la hora de generar avatares, es decir, intento hacer cuestiones que sean fácilmente entendibles por los usuarios y que no generen una disonancia cognitiva demasiado exagerada. Pero sí que siento que las herramientas como tal pues te permiten ser tan extravagante, pudiéramos decirlo, como se pudiera necesitar. Buenísimo, gracias. Sí, sí, muy claro. Nada, un placer. Sí, pues no sé si hay alguna persona por ahí que quiera intervenir, que tenga alguna pregunta, alguna cuestión. Mientras la gente se anima, me transmitía por aquí, Blanca, si pudieras extenderte un poco sobre el concepto de piel digital. Y yo ahora después te plantearé alguna otra cosa más. No sé si puedes extenderte un poco más sobre este concepto. Sí, y no me permitiré más que comparta uno de los artículos que intentábamos nosotros desde mi grupo de investigación también hablar de estos temas, más que desde el concepto de piel digital, pero está relacionado con el concepto de cuerpo entendido como cuerpo digital y cuerpo físico. Creo que veis mi pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí, vale. Se ve. Bueno, uno de los artículos que nosotros trabajábamos precisamente sobre esto, o sea, no sé si voy a responder exactamente a la pregunta, pero os doy un poco como el frame de reflexión que yo utilizo. Al final, el cuerpo como entidad física y virtual responde a una serie o se podría, digamos, caracterizar desde una serie de perspectivas, ¿no? En mi caso, junto con mi director de tesis, lo intentamos, no sé si decir etiquetar o clasificar o estudiar desde una perspectiva más fenomenológica, ¿no? Desde una perspectiva transdisciplinar, desde una perspectiva escalar con las posibilidades que te dan estos espacios, desde una perspectiva de un cuerpo poshumano, ¿no? En esa interacción humano-máquina, desde el cuerpo continuo, que ahora los reviso como muy brevemente, desde el cuerpo presente e interactivo y desde el cuerpo temporal y tecnológico, ¿vale? Al final esto, lo que a nosotros nos permitía era generar un estudio de, pues en el caso del cuerpo fenomenológico, cuáles eran las características que debería cumplir un cuerpo, una piel digital, como hablábamos, ¿no? Dentro del concepto de embodiment, para que la persona que habitara en un entorno no sintiera rechazo hacia esa entidad virtual que está habitando, sino que sintiera cercanía, ¿no? Y al final, bueno, hay un estudio del 2012 que habla del sense of agency of location y of ownership, que es sentido de agencia, localización y posesión, que son tres características esenciales. De hecho, este estudio es de Mel Slater, de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde reflexiona sobre las características mínimas, digamos, que debe de cumplir un avatar, una piel digital, para que no genere rechazo, para que no genere este valle inquietante, ¿no? Para que se entienda como parte de este cuerpo del que estamos hablando, ¿no? De hecho, hay múltiples representaciones que hablan de esto. Aquí os traía esta parte del cuerpo transdisciplinar, entendiendo que hay muchas perspectivas del conocimiento que analizan esta idea de relación entre el cuerpo digital y el cuerpo físico. Hemos intentado también trabajar desde la parte de la piel digital o del cuerpo a escala, ¿vale? Ya que al final una de las características que te permite el entorno virtual, y esta fue otra de las simulaciones que hacemos en clase, es el hecho de experimentar tanto el espacio como la escala
de forma personalizada y completamente accesible, ¿no? Entonces tú básicamente con las gafas de realidad virtual, haciendo como un zoom y deszoom infinito, podías adecuar tu perspectiva del espacio acorde a la experiencia que quisieras vivir en ese momento, ¿no? Entonces, para nosotros, un poco esta idea si tengo alguna otra imagen que pueda ser, bueno, y este que es el cuerpo continuo, ¿no? Al final también existe el continuo de Milgram, en este caso, que lo que habla es que entre el entorno real y el entorno virtual hay múltiples etapas intermedias, múltiples estados intermedios, tanto de un entorno como de un avatar, que bueno, responden a ciertas características, ¿no? Tanto tecnológicas como de la psicología, que lo que nos permiten es acercarnos lo máximo posible, bueno, esta última imagen es un metahuman, ¿no? Permiten acercarnos lo máximo posible a esta idea de una representación completamente fidedigna de nuestra piel dentro de un entorno virtual y sobre todo de la interacción que queremos generar con ella, ¿no? Entonces, al final, el cómo yo entiendo la piel digital, y creo que ya he dejado de compartir si no estoy equivocado, vale, el cómo yo entiendo un poco la piel digital parte un poco de esto, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos conseguir al final cuando la forma que una persona tiene de vestirse, ¿no? De proyectar su imagen o de generar una identidad desde la vestimenta, desde el cómo se comunica, desde su expresividad, desde el cómo anda, ¿no? En un entorno digital tenemos las mismas características, ¿no? Y las mismas posibilidades, siempre y cuando, evidentemente, pues sepamos utilizar la herramienta correcta. La herramienta nos lo permita, porque hay algunas herramientas que per se ya tienen ciertos sesgos de identidad, que de hecho, con esto, por ejemplo, últimamente ha habido bastante controversia en Estados Unidos porque ha habido muchas tecnológicas que una de las cosas que han capado en sus herramientas es la posibilidad de personalizar tu avatar como tú quieras. Y ahí entraríamos en sesgos étnicos, sesgos de género, ¿no? Pero bueno, que en principio es, o yo lo entiendo así, ¿no? La posibilidad de que las personas generen una interacción dentro de un entorno virtual acorde a las necesidades que yo tenga desde la generación del propio avatar con el que van a estar habitando en ese entorno virtual. Yo te digo, o sea, no sé si he respondido concretamente a la pregunta, pero sí como al frame de pensamiento desde el cual al menos nosotros la abordamos. Muy bien, muchas gracias, Chema. A ver, creo que Pamela sí. Tenía levantada la mano. Pamela, ¿tienes el micrófono? Ahí. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pamela? Adelante. Muchas felicidades por la presentación, está increíble el proyecto. Gracias. Yo me preguntaba si en esta reflexión sobre la inclusión de la representación de la piel, has incluido en los estudios algún asunto sobre cuestionarte sobre los estereotipos que se pueden generar en los papeles que juega cada personaje, es decir, como reflexionar a fondo sobre la historia de la representación de la piel. Sí a la primera parte, no a la segunda. La cuestión de estereotipos que comentas, sí que la hemos trabajado, aunque también es complejo de estudiarlo porque no hay tanto escrito, no hay tanta literatura sobre la interacción de los avatares, además pues, o sea, cuestiones de la sociología, de la piel, étnicas, cultural, etcétera. En el plano físico, digamos, tenemos desde hace siglos escritas, en cambio de la cuestión de los avatares no hay tanta literatura revisable, ¿no? Para entender bien qué se considera y qué no se considera estereotipo. De hecho, cuando hablaba antes de la herramienta esta de VRChat, parte de la crítica social que viene del anonimato que se puede generar a la hora de tú generarte una skin, un personaje, un avatar completamente irreal, completamente fantasioso, completamente cartoon, tiende también a tirar, de hecho, bueno, perdón, tiende también a generar estereotipos e identificaciones colectivas de ciertas capas sociales de la misma forma. Y te pongo un ejemplo súper sencillo, pero creo que lo he contado un poco ambiguo. Hay un estudio que demuestra que más de la mitad de los hombres mayores de 40 años que se generan un skin dentro de VRChat es femenino y está especialmente sexualizado hacia el género femenino. Es decir, todos se ponen unas tetas exuberantes, todos tienen una melena rubia exuberante, cuando realmente pues, son hombres blancos de más de 40 años que tienen un usuario y contraseña dentro de esta página. Entonces, bueno, ya te digo que no es tanto que, o sea, no hay tantos estudios académicos, que es lo final del que yo me fío, ¿no? Científicos donde se trabaja sobre todo con un N, o sea, con un ratio de personas significativo, ¿no? A la hora de entender cuáles son los estereotipos o cuáles son las las colectividades, digamos, o los aspectos en común que se pueden generar a la hora de tener esta libertad de la que hablaba José Luis antes, de tú generarte lo que quieras generarte en vez de intentar adecuarlo a una cosa entendible, ¿no? Y normal, podríamos decir, bueno, normal no, lógica, humana, por así decirlo, ¿no?
Entonces, la parte de estereotipos sí que la hemos querido traer encima de la mesa. Hay menos estudios y es complejo de tratar, pero sí que existen artículos o textos no científicos, ¿no? Donde hablan pues, de estas casuísticas de las posibilidades de generación. Y te he dicho que sí el primero, no lo segundo. Recuérdame cuál era la segunda parte de tu pregunta, discúlpame. La parte de la historia de la piel, no, eso ahí no nos hemos metido. Pero es interesante ponerlo encima de la mesa y ver cómo se pueden empezar a replicar ciertas conductas que han ocurrido que han ocurrido en la sociedad, cómo se pueden o no replicar dentro de un entorno digital, que entiendo que es un poco por lo que lo preguntabas, ¿no? Sí, claro, es que me parece muy interesante lo que se pueda generar a partir de esta virtualidad, ¿no? Y posturas de cada personaje, lo que comentas, ¿no? Cómo podemos construir el propio avatar y qué tipo de herramientas utilizamos para generar cada uno de esas experiencias virtuales vividas. Totalmente. Yo creo que al final en este caso, sí, yo siempre invito a que probéis la herramienta, que probéis los entornos virtuales, a los que os mole, ¿no? Y a los que os apetezca trastear un rato con esto, y que los probéis de una visión crítica, ¿no? Como tú decías, Pamela, de oye, yo soy capaz de representarme a mí igual que soy en un plano físico, lo puedo hacer en esta herramienta, lo puedo hacer en la otra, qué dificultades encuentro, me permite esta herramienta además generar un entorno en el que yo me siento segura, en el que puedo socializar, en el que se permite interactuar, con el que se me permite socializar igual que me gustaría hacerlo en un plano físico, digamos, en el plano más humano, ¿no? Y de ahí pues abrir un debate, que esto sí que parte más de la experiencia y no tanto de los datos, ¿no? De qué está ocurriendo en ese entorno. De hecho, el área, que os voy a poner aquí por el chat, el Human Interaction Lab de Stanford, es este laboratorio que os comentaba, del profesor Jeremy Bailenson, en el que parte de los estudios que ellos tienen, lo que pasa es que también trabajan con datos que bueno, a veces son medibles, otras veces que no tanto, tienen sus investigaciones publicadas desde el ámbito de la psicología, de la antropología, del ecologismo, de la sociología, ¿no? Y ahí igual encuentras un texto que te pueda abrir un poco más visión sobre esto que estábamos hablando. Además, son textos bastante bien escritos. Muchas gracias, Chema, y felicidades otra vez. A ti, Pamela, muchas gracias. Gracias, Pamela. Blanca creo que tenía la mano levantada. Sí, Chema, muchas gracias. Yo quería preguntarte, los modelos de los que parte MetaHuman, ¿sabes más? Yo no he trabajado en la máquina, pero ¿sabes? O sea, cuando se descarga modelos, ¿cuántos modelos? ¿Por qué tipo de rasgos sociales? ¿Por qué tipo de etnias? ¿Por qué tipo de...? O sea, ¿cómo funciona el algoritmo a partir de ahí? Tú te descargas un modelo, es decir, tú en la plataforma online o en el plugin que puedes abrir desde Unreal, que también trabaja, digamos, con esta plataforma online, de igual el entorno de desarrollo, tú personalizas un modelo. ¿Vale? Tú desde esta propia herramienta empiezas como a, literalmente, vamos a hablar un poco en jerga, ¿no? A diseñar un sim, ¿vale? Un sim virtual en el que tú dentro de esta herramienta, no en Unreal, sino en la propia herramienta, lo empiezas a personalizar, ¿no? Empiezas a iterar, empiezas a hacer pruebas y cuando llegas al prototipo final que tú quieres utilizar en tu modelo, en tu simulación o en tu entorno, lo descargas. Se descarga con un archivo CBX que viene con texturas aplicadas, que viene con un RIF de un personaje por detrás y que tiene una serie de posibilidades de animación para que tú puedas trabajar. Los RIFs son los huesos que tienen los huesos digitales, ¿no? Los puntos de anclaje y de conexión de las diferentes partes del cuerpo para que tú puedas generar una animación desde ese personaje. Entonces, te descargas un archivo que viene con varios subarchivos, que lo que tú tienes básicamente es la visualización del avatar con la imagen que tú le hayas querido dar y luego las características por debajo que te permitan pues, que ese avatar tenga interacción, pueda coger objetos, pueda ocupar un entorno en un espacio físico, tiene propiedades físicas, que es lo que se llaman las físicas de estos juegos, que si tú intentas atravesar una pared no puedas, ¿vale? Pero son todo, digamos... Pero mi pregunta viene más en el origen, o sea, ¿sobre cuántos modelos se trabaja? O sea, ¿cuántos modelos que tienes pues, de un tipo de piel, de un tipo de pelo? ¿Cuántos tipos igual que yo tengo un avatar, cuando lo cojo ficticio de cualquier sitio, pues yo tengo un número X. Me voy a poner a jugar a un videojuego y me elijo mi avatar y voy pasando el scroll y voy pasando y a lo mejor que tengo, pues yo qué sé, Nintendo, que son 100 imágenes. Luego tengo en versión chico, en versión chica, con pelo corto, con pelo largo. O sea, ¿se podría saber más o menos de cuántos modelos? Y otra pregunta, o sea, ¿quién hace MetaHuman y de dónde han sacado esos modelos?
Vale. MetaHuman lo hace Epic Games, que es la empresa que desarrolla Unreal, que es una empresa de desarrollo de videojuegos. Los modelos son infinitos. Y cuando digo infinitos, y entiendo el porqué de tu pregunta, tú cuando entras a personalizarte el avatar de la Nintendo, por ejemplo, tú tienes, como tú dices, ¿no? Pues unas 12 morfologías faciales y te da a elegir entre el tamaño de la mandíbula, 10 tipologías de o tonos de piel, como comentaba antes José Luis, o 14 peinados. Y luego, pues con estos 10, 12 y 14, pues tienes al final 2.600 configuraciones de avatar. Pero si tú te quieres hacer la 2614, no puedes. En el caso de MetaHuman, y estaba intentando recargarlo para ver si me dejará mostrarlo en directo, pero es que el wifi va un poco regular y esto, sí, igual os invito a que lo veáis. Estas combinaciones son infinitas porque tú no es que tengas una serie de... ¿cómo explicarlo? Tú no tienes una... Con el peinado, por ejemplo, tú no es que tengas 3 tipos de coletas, ¿vale? Yo llevo moño, no es que tengas 2 tipos de moño, sino que tú eliges cuál es la longitud del cabello, cómo se ata o cómo no se ata, cuál es la densidad capilar que tienes, cuál es la línea en la cual dejas de tener cabello y pasas a ser piel y cuántas entradas tienes. O sea, es literalmente como si tú pudieras modelar, entre comillas, este avatar de cero, con lo cual no es que haya 26 avatares generados, tú simplemente puedes iterar entre ellos, sino que tienes plena libertad de configuración de estos avatares. Yo es la primera herramienta en la que he visto tanta libertad y además para facilitarte este diseño de avatares, puedes hacer lo que os comentaba antes, de elegir 3 avatares que más o menos entre los 3 se aproximen a lo que tú quieras crear y luego generar generar iteraciones entre ellos. Entonces, es también un concepto distinto de que, y entiendo perfectamente como lo que planteas, ¿eh? No es que tú tengas N avatares, sino que tú puedes literalmente diseñar tu avatar. Igual que si tú me dijeras, si yo me quiero diseñar mi casa en Unreal Engine, ¿cuántas casas prototipo tengo? No, tú para hacerte una casa puedes empezar a diseñar cada una de las paredes, cada una de las puertas, cada una de las tipologías de tejados, ¿no? Por simplificarlo un poco, cada una de las tipologías de mesa, pues con los humanos, y perdonad si la simplificación es un poco simple, ¿no? Pero pasaría algo por el estilo. O sea, tú puedes elegir cuál es la coyuntura de la boca, el perfil del labio, el tono de rosez o de rojez, perdón, del labio. Entonces, te permite, con horas de prueba y error, ¿no? Evidentemente, te permite llegar a esas capacidades de personalización de uno de estos avatares. No sé si te he respondido bien o si me he entendido, perdóname. Sí, bueno, me has permitido entender algo más, que te lo agradezco porque claro, aumenta exponencialmente el número de detalles. Y luego la pregunta es esa, porque normalmente cuando te bajas cosas de inteligencia artificial, de algoritmos, hay unos modelos, hay como bolsas de modelos. No, pero esto no tiene inteligencia artificial por debajo, ¿eh? Al final estos son Ya. mallas trianguladas con millones de triángulos que conforman una capa superficial. Y esto es curioso porque si te descargas un modelo y haces scrolling y haces zoom en el modelo, puedes llegar a ponerte incluso por dentro o por fuera de la piel. O sea, es como un envase, ¿vale? Digamos, la piel que generas con todos los pelos es como un envase, pero no viene generado por un algoritmo detrás, sino que es un modelo. O sea, entendámoslo como un catálogo infinito que no quiere decir que son sillas o cualquier otro objeto, ¿no? Pero no hay una IA que pueda tener un modelo entrenado en un lenguaje o en otro o con un sesgo detrás que condicione la forma de tu avatar, sino que tú realmente vas a poder personalizarlo. Mira, permíteme porque creo que me ha cargado esto, que lleva aquí un rato intentando refrescarlo. ¿Veis mi pantalla, no? Sí. Vale, este es el avatar que tú te puedes crear, ¿vale? La parte de la personalización. ¿Ves aquí lo que te comentaba? Bueno, he seleccionado uno que tiene el pelo más largo. Claro, yo cuando entro, por ejemplo, aquí a la parte de pelo, claro, yo tengo evidentemente estos detalles, ¿no? Que yo le puedo a esta persona cambiar y poner porque de algo se parte, ¿no? Porque si no sería una cosa infinita. Pero luego yo cuando entro a esculpir, ¿vale? Son herramientas de modelado. Espera, porque creo que no me está cargando correctamente el pelo. Porque ya os digo que mi conexión, que aparte está tirando de la sesión de Zoom, peca un poco. Pero yo elijo uno de esos peinados y luego, con herramientas, por ejemplo, de modelado tipo Blender o tipo Rhino, tipo esas herramientas, me da la posibilidad de esculpir. Entonces, yo puedo literalmente cogerme aquí este pincel e irme, ¿veis aquí los puntos de anclaje que tiene este modelo? Puedo ir recolocando cada una de las facialidades y expresiones, pues por ejemplo, en este caso con la simetría que yo le quiera dar dentro de las cejas. O le puedo ir posicionando, lo voy a hacer un poco exagero para que se vea, ¿no? Pero le puedo ir colocando. Entonces, hombre, igual no cubres todas las morfologías faciales posibles, pero no está tan acotado de lo que estaba pues una representación como la que podría dar pues un Apple, un Meta o un Nintendo, ¿no? Por entendernos dentro de los avatares que probablemente nos hayamos creado antes.
Y otra pregunta, ¿permite deformaciones? O sea, Muy buena heridas, pregunta. cicatrices. Muy buena pregunta. Cicatrices, sí. Y no recuerdo cómo era, pero sí que te permite dejar cicatrices, aunque puede llegar a ser un poco creepy. Y yo tengo una cicatriz en la mano que además intenté replicar. Deformaciones, no. Y eso es una muy buena pregunta que yo no había caído. Y fallo mío no haberlo pensado obviamente. Bueno, no lo permite, o hasta donde yo sé, no me he puesto quizás demasiado a modelarlo como para haber intentado pues generar una deformación del tipo que fuera. Yo sí, si me disculpáis, claro, supongo que, y con el poco conocimiento que tengo yo de esta herramienta, que la he utilizado muy poco, pero yo me imagino que al ser empleada, sabéis que se emplea también, como bien has dicho tú, Chema, no solamente en videojuegos, sino también en el cine y demás. Yo entiendo que debe de haber algún tipo de subprograma o de script que te permita, digamos, salirte de esas normas, ¿no? De esas normas un poco fisiológicas. Entonces, entiendo que a lo mejor en la propia herramienta no, pero quizá con algún tipo de subherramienta, script, lo que sea, ¿no? Ya se escapa de mi poco conocimiento de la herramienta, pero yo entiendo que sí, porque eso, pues, el propio cine, los videojuegos, ¿no? Presentan muchas veces modelos que, como decía José Luis antes, propias pieles, ¿no? Que se salen de la norma a nivel de colores, pues, que no se dan en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O sea que... Seguramente yo tampoco controlo de código lo suficiente como para poder responderte, para poder haberlo probado. Todo lo que es el ecosistema de Epic y de Unreal y de MetaHuman está programado en C++. De hecho, tienen una capa intermedia de código que no es código, son nodos que se llama Blueprints, que es el cómo se desarrolla gran parte de la programación y de la interacción dentro de entornos virtuales de Unreal, que no necesitas entrar al código, digamos, que eso a mí me parece un lenguaje muy complejo, pero te permite hacer ciertas cosas. Entiendo como tú dices, o quiero presuponer que si entras a este código base sí que puedes hacer lo que quieras, porque al final sobre todo pensad esto como una malla, o sea, es como una superficie, que esa superficie tiene un relieve y tiene una colorimetría aplicada a cada uno de los puntos de ese relieve, y con ese relieve puedes hacer lo que quieras. Entonces, entiendo que sí, aunque lo que comentaba Blanca a nivel de formaciones, yo no lo he hecho, entonces no tengo experiencia en eso. Pues Vale, pues gracias. Y luego otra cosa que te quería preguntar, Gracias a ti, cuando Blanca. insistías que me parece muy interesante siempre el tema de la optimización de recursos y sobre todo de la sostenibilidad, ¿hay un cálculo de lo que se consume y con comparativa con respecto a Sí. este programa? Sí, o sea, nosotros la forma que tenemos de medir el coste de cómputo que se llama a la hora de hacer estas simulaciones es por los gigas de gráfica que tú estás consumiendo, es decir, cada vez que tú pones una textura en un objeto en función del tamaño de esa textura y de la resolución de esa textura, te está ocupando un X megabytes o X gigabytes de gráfica. Entonces llega un punto en el que tu ordenador no es capaz de procesar tantas texturas y peta o te hace glitch o no funciona la simulación, ¿no? Entonces, tú a cada objeto que metes dentro de una simulación, pues le añades un material, que ese material lleva una textura y le vas sumando como peso, digamos, gráfico a esta simulación hasta que, como te decía, llega un punto en el que el ordenador peta. Y luego hay otra forma de medir este peso gráfico, que son los FPS, los frames per second, que tú tienes que renderizar en una imagen. Normalmente se funciona entre 25 y 30, depende de la velocidad de refresco, pero a la hora de hacer una simulación en realidad virtual, como las gafas tienen por lo menos 2 pantallas o 4, tienes que contar con que tu experiencia es capaz de renderizarse por lo menos a 60 o a 120 frames per second. Entonces, ya ahí está un equilibrio entre qué texturas le metes, cómo calculas las luces. Luego, por ejemplo, en este tipo de programas lo que más te consume son las luces. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una iluminación que se llama vaqueada o no vaqueada, es decir, tú precalculas la iluminación antes de simularlo en realidad virtual, o quieres que la iluminación funcione en tiempo real, si es en tiempo real, evidentemente consume mucho más. Si tú ya lo lo bakeas, lo precocinas, lo calculas antes de lanzarlo, digamos, lo puedes optimizar mucho más, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros hacemos siempre es, por un lado, intentar trabajar con texturas que para el tamaño que tengan se vean bien, y esto es tan sencillo como que si yo voy a ver una piedra de lejos, pues le pongo una textura 4K, pero si tengo una mesa grande delante de mí, pues sí que se la pongo, ¿no? Y es un poco el juego de texturas de primeras. Y luego con iluminación controlada, vaqueada, cuando es en entornos interiores, controlar también los reflejos que esta luz genera, porque si no te puede calcular 1000 reflejos, a cada haz de luz o cada fotón ficticio que genera, te puede rebotar
16.000 veces o tú le programas para que te rebote solo 3 y las sombras arrojadas o proyectadas que genere tengan lógica pero no colapse. Y en entornos exteriores de una forma similar con unas esferas de reflejo que se llama para también tener un poco las refracciones y reflexiones controladas. Y trabajando sobre todo en exteriores teniendo muy en cuenta esta parte de los FPS. Y luego también algunos consejos un poco más concretos, controlar también el uso de materiales que refracten o que reflecten, de espejos, de cristales, de aguas. Todos estos objetos son los que más problemas suelen generar a la hora de que un modelo pues, no se vea con la fluidez que se requiere. Pero a nivel como de mediciones, principalmente los megabytes o los gigabytes que te ocupen de gráfica a la hora de renderizar esta simulación o de los FPS que tú necesites lograr en la visualización que vayas a querer ver. O si quieres hacer una visualización en cámara lenta, por ejemplo, que también se puede hacer, pues cuántos FPS tienes en cámara lenta que quieres simular y cuánta capacidad de cómputo tiene tu ordenador para renderizar esa cámara lenta. Vale, pues muchísimas No sé por qué sea... A ti, Blanca. Y me quedo con la reflexión de las deformaciones, ¿eh? Me gusta salirme también de esta charla yo con algo que seguir investigando porque efectivamente lo he visto en muchas películas, en muchos CGIs y en muchos VFX y tal, y nunca me he puesto yo a hacerlo. O sea que lo investigaré. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, ha quedado algo en el aire. Si alguien quiere animarse a hacer alguna observación o pregunta, y si no, pues daríamos paso. Pues si no, bueno, de todas maneras podemos retomar a lo mejor al final, aunque ya quizá Chema, no sé si... Sí, 10-15 minutillos, que sí me quiero quedar un pelín a lo que cumple la compañera, pero luego no me quedaría hasta el final. Si no, de todas maneras, tenéis, bueno, y si no se lo podéis facilitar a cualquiera que luego necesite, mi LinkedIn, mi correo, mi teléfono, para que podamos seguir esta conversación. Y aún así, yo como os decía, o sea, formo parte de la Escuela de Arquitectura, que creo que estamos enfrente de los que formáis parte de Bellas Artes de la Complutense, y por mi parte encantado de poder tomaros un café y seguir el debate más tranquilamente y de forma presencial, que los fieles digitales están genial, pero yo pienso de abogar por la presencialidad y por el contacto humano. Sin duda, pues lo haremos, Chema, tenemos oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, aplaudimos, aunque no, bueno, no sé, solo se me... Te voy a poner un aplauso virtual de estos que ha hecho Miguel antes, que quedaba como muy bien. Muchas no gracias. Suenan, pero salen. Bueno, pues si te parece, José Luis, damos paso a la ponencia. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Vale, a ver. Muy bien, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia de hoy, o a la ponencia, que esta era la conferencia, que sabéis que las ponencias tienen una duración un poquito menor, que es de Ana Sanz Calvar, de la Universidad Complutense de Madrid, y que lleva por título El vestido que dividió al mundo. Pues Ana, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí para oírme y gracias al Comité Científico por organizar estas jornadas que están muy chulas para juntarnos todos y hablar aquí del color. Bueno, voy a presentar. Estupendo, se ve muy bien. ¿Sí? Bueno. Yo soy estudiante del grado en diseño en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, no soy profesional en esto, pero me interesa mucho el color y los aspectos más físicos y la visión y todo. Y, pues, me he propuesto hacer esta ponencia, a ver si pues, les parece igual de interesante que a mí. Bueno, muchos de ustedes probablemente habrán visto esta imagen en algún momento, pero para los que no la hayan visto me gustaría que la miraran un momento y pensaran de qué colores ven este vestido. Esta imagen se hizo viral en 2015 en redes sociales porque creó una discrepancia enorme y dividió al mundo en dos grupos. Unos que lo veían azul y negro y otros lo veían blanco y dorado. Y bueno, hay un tercer grupo que lo ven como azul y dorado, pero es bastante minoritario. Entonces esa imagen me hizo cuestionar cómo es que distinta gente, viendo la misma foto, veía el vestido de colores distintos. Y
Pero bueno, esto no llegó a ser como una inquietud para mí hasta que volví a ver la foto hace unos meses, ya más interesada en el tema del color, y pues yo entendía que la luz cambia mucho nuestra percepción de los colores, pero la foto es la misma para todas las personas. No me interesaban los colores del vestido real, que se desvelaron ser azul y negro, sino los colores de la foto que se hizo viral. Se podría argumentar que no es exactamente la misma foto, porque en distintos dispositivos, cada dispositivo tiene un sistema de color distinto y unos ajustes de color, entonces varía un poco los colores de la foto, pero aún viendo la misma foto desde el mismo dispositivo varias personas y desde el mismo ángulo de visión, se veía de manera distinta. Entonces, pues quería hacer una investigación para tener claro por qué pasa esto. Existe un fenómeno visual llamado constancia del color, que explica cómo el cerebro corrige ciertos estímulos que le llegan a través del ojo, según sus experiencias previas y su conocimiento sobre iluminación y visión espacial. Pero para entender este fenómeno, primero voy a explicar cómo funciona la percepción visual del ser humano. El proceso fisiológico de la percepción visual, según la empresa especializada en iluminación ERCO, se divide en 3 etapas. La primera es la recepción de estímulos, en la que la retina del ojo recibe la imagen y que pasa a través de la pupila. Luego, en la segunda, el cerebro organiza y evalúa estos estímulos. Y en la tercera, los clasifica e interpreta, es decir, les asigna un significado. La imagen, al llegar al ojo, se distorsiona, ya que esta imagen es plana y la retina del ojo es curva, lo que da lugar a una aberración esférica. Luego, otro tipo de aberración, la cromática, ocurre porque los rayos de luz que se refractan al pasar por el cristalino, la lente del ojo, lo hacen de manera desigual, lo que hace que se produzcan unos anillos de colores alrededor de los objetos en la periferia del ojo. Todas estas aberraciones se corrigen automáticamente por el cerebro, que es algo que no pasa en las cámaras fotográficas. Que las cámaras funcionan de manera muy similar al ojo humano y me gustaría comparar cómo funcionan las dos para ver cómo funcionan pues, las correcciones que hace el cerebro a la imagen. El proceso de las cámaras digitales es el siguiente. La luz atraviesa la lente y el diafragma y llega invertida al sensor de células fotoeléctricas que registran la imagen y envían la información al procesador, que le da la vuelta para mostrarla cómo se ve en realidad. En el ojo, la luz pasa por la pupila y el cristalino y llega a la retina, donde las células fotosensibles, que son los conos para procesar el color y los bastones para la luminosidad, transforman la luz en señales eléctricas que envían al cerebro para que éste las procese. Por tanto, el diafragma de la cámara hace la función de la pupila y el iris abriéndose o cerrándose para dejar entrar más o menos luz. Las células fotoeléctricas se asemejan a las fotosensibles, el procesador es como el cerebro, el sensor de la cámara es como la retina y la sensibilidad ISO que tiene una cámara es como los bastones del ojo. Otra cosa muy importante que comparten las cámaras y el ojo humano es el balance de blancos. En el ojo es automático, mientras que en la cámara tiene que hacerse de manera manual. Lo que hacemos con el balance de blancos es explicarle a la cámara qué temperatura de color hay en la escena para que ésta establezca el blanco y el negro puros y ajuste a partir de esos colores los tonos de las fotografías para que no tengan ningún tono indeseado, ya sea por temperatura azul o naranja o por matiz, que es verde magenta, que eso se produce por las luces fluorescentes. Para ajustar el balance de blancos se debe hacer una fotografía a una superficie blanca neutra o gris acromático, que existen tarjetas de grises para este propósito concreto, y la cámara entiende que ese es el color en el que se tiene que basar para ajustar el resto de fotografías siguientes. También se puede indicar la temperatura de la luz en grados Kelvin en una serie de ajustes predeterminados de la cámara, y esta la compensará poniendo una temperatura igual de fría que caliente es la luz de la escena o viceversa, ya que el naranja y el azul son colores complementarios y se neutralizan en un tono más acromático. El balance de blancos en el ojo se llama adaptación cromática o constancia del color y se consigue gracias a que el cerebro corrige la temperatura de los colores dependiendo de la luz. Por eso nuestra percepción cromática de un objeto queda inalterada independientemente de la luz que haya en la escena. Por ejemplo, un folio blanco lo vamos a seguir viendo blanco, ya sea bajo la luz blanca del sol o bajo una luz mucho más cálida artificial, porque nuestro cerebro entiende que lo que cambia es el color de la luz y no el del objeto. En cuanto a la adaptación a la oscuridad, son los bastones los que procesan la información de la imagen.
En un entorno oscuro, la pupila se dilata para permitir que entre la mayor cantidad posible de luz, por lo que la agudeza visual y la percepción del color disminuyen, ya que cuanta menos luz hay, menos información tiene el cerebro para procesar lo que está viendo. El ojo humano puede tardar hasta 30 minutos en adaptarse a un entorno oscuro por completo. Hay otro aspecto muy importante de la percepción que lo complementa, que es el psicológico. Este añade información a los estímulos sensoriales recibidos físicamente con recuerdos y experiencias previas, dando una percepción más amplia y única a cada uno. Porque la percepción necesita 3 cosas: datos, interpretación y conocimiento previo. El ojo humano tiende a ignorar la iluminación, ya que el cerebro entiende al objeto con una serie de características inmutables y a la luz como un estímulo cambiante e inestable, por lo que nos parece que el color es una propiedad intrínseca del objeto, pero no, es la luz la que hace que veamos ciertos colores en ciertos objetos, no los materiales de los objetos en sí. Vemos los objetos de distintos colores debido a la reflexión de la luz. Una luz blanca contiene los 3 colores primarios, rojo, verde y azul, y un objeto puede reflejar cualquiera de esos 3 rayos de colores en distintas intensidades, por lo que puede tener cualquier color dentro del espectro electromagnético visible. En cambio, bajo una luz de otro color, ya sea por ejemplo de un solo color primario o una luz más cálida que la del blanco neutro, el material del objeto tiene rayos con menor rango de longitudes de onda para absorber y reflectar, por lo que la gama cromática queda restringida. Eso hace que los colores que veamos cambien dependiendo de la iluminación, tanto por su color como por su intensidad. Pese a estos cambios, nuestro cerebro da más importancia a lo que ya sabe que a lo que ve objetivamente, por lo que un objeto que conocemos lo vamos a ver del mismo color independientemente de la temperatura e intensidad de la luz que lo ilumine, como expliqué antes con el folio. Esto es la constancia del color. La constancia perceptiva es un fenómeno que ocurre también con la forma. Por ejemplo, si establecemos que una lámpara en el techo es circular, situándonos justo debajo, por mucho que nos alejemos y ese círculo pasa a ser una elipse, sabremos que la lámpara sigue teniendo forma de círculo. Muchos artistas juegan con este fenómeno, dando pie a engaños visuales que no creemos ciertos, aunque se nos presente que eso es así. Uno de estos artistas es Akiyoshi Kitaoka, que me parece que hace cosas muy interesantes editando y haciendo imágenes que, por ejemplo, el de las fresas, nosotros vemos las fresas como rojas, pero en verdad si analizamos esa fotografía con una aplicación digital, veremos que el color de las fresas sale grisáceo, pero nuestro cerebro da por hecho que esas rosas son rojas, tanto por el cian del fondo, que es el complementario, y por la constancia del color, que nosotros sabemos que las fresas son rojas. Bueno, volvamos al vestido. Como dije anteriormente, lo importante aquí es saber, no es saber de qué color es el vestido en realidad, sino cómo lo vemos en la fotografía que se hizo viral. Algunos la ven de distinta manera una vez se les dice que el vestido es realmente azul y negro, mientras que para otros su percepción se mantiene inalterada, viéndolo blanco y dorado, aun sabiendo que no son los colores reales. Si analizamos los colores de la foto, los resultados salen azul y marrón u ocre. ¿Por qué si el vestido es azul y negro? Y por qué hay tanta gente que lo ve con los colores reales del vestido y no los de la foto. Todas estas cuestiones se resuelven cuando aprendemos sobre iluminación, nuestro ojo y nuestro cerebro. La retina es uno de los factores que intervienen en nuestra percepción. Factores como la edad, la composición del líquido interno del ojo o enfermedades como el daltonismo alteran la retina, por lo que afectan a la forma en la que percibimos las imágenes. Nuestro proceso de visión es tan complejo y con tantos matices que cualquier mínimo cambio en el sistema nervioso puede hacer que haya una diferencia de percepción enorme entre 2 personas. Y no solo entre 2 personas, sino en uno mismo podemos percibir un objeto de manera muy diferente abriendo un ojo o el otro. Nuestros ojos distinguen más matices entre tonos claros que entre los oscuros, algo que también puede ser una explicación del fenómeno del vestido. Y nuestro cerebro suele quedarse con la primera impresión que tuvo de la foto, por lo que solemos verla de manera constante, aunque cambien las circunstancias, dependiendo de cómo la percibimos la primera vez que la vimos. Bueno, ahora vamos a mencionar algunos estudios científicos. En Fundamentos Biológicos de la Conducta, un grupo de científicos explican que el sistema visual no está diseñado para realizar valoraciones absolutas, sino más bien para hacer comparaciones, por lo que el contexto de la imagen influye en nuestra percepción de los colores y las formas. La fotografía del vestido es ambigua en cuanto a la luz. Estamos en un umbral en el que las 2 maneras de percibirla son una mera aproximación que hace el cerebro para entender lo que está viendo.
La intensidad relativa de la luz del vestido en relación a lo que lo rodea es lo que hace que nos parezca que el vestido sea más brillante o más oscuro. Los colores que rodean un objeto afectan mucho la manera de percibirlo. Un profesor de psicología y neurociencia de la Universidad de Nueva York, Lawrence T. Maloney, dice que cada instante estamos recopilando información y en cada uno de esos instantes el cerebro debe decidir si es suficiente para actuar en base a ella. Esto pasa tanto en cuestiones complejas como de decidir el color de un vestido en el que nadie se pone de acuerdo, o cuestiones más del día a día como mirar la pata de una mesa y moverse un poco a un lado para no darse un golpe. El cerebro hace una estimación de lo lejos que está la mesa en base a sus conocimientos sobre profundidad y volumen y actúa para evitar que nos hagamos daño. A veces ese cálculo es erróneo y nos tropezamos. Nuestro cerebro, en el caso del vestido, debe decidir con la poca información que tiene si la foto que está viendo el objeto principal está iluminado por una fuente de luz cálida o fría. En el primer caso, el cerebro descarta el matiz naranja de la iluminación y verá el vestido más oscuro, por lo que lo percibirá como azul y negro. En cambio, si entiende que el vestido está iluminado por un reflejo azulado, descartará ese azul y verá el vestido más cálido, blanco y dorado. Además, al no saber de qué material está hecho el vestido ni su forma en la que refleja la luz, el cerebro de mucha gente tiende a asumir que ese material es brillante y lo percibe como dorado. Beryl Conway, un profesor de Wesley College, que hizo un estudio para saber cuánta gente percibía el vestido de qué colores, dice que aquellos que pasan más tiempo despiertos de día suelen asumir que el mundo está iluminado por la luz fría del cielo, mientras que los que pasan mucho tiempo despiertos de noche y bajo luces artificiales están acostumbrados a luces mucho más cálidas. Eso hace que nuestro cerebro tenga una idea preconcebida de los colores del mundo que nos rodea, por lo que tendemos a un modelo de iluminación determinado que nos ayuda a determinar colores en imágenes ambiguas como esta. Michael Webster, director del Laboratorio de Percepción Visual de la Universidad de Nevada, hizo otro estudio en el que vio que nuestro cerebro tiende a descartar los tonos azulados antes que cualquier otro, probablemente por lo explicado anteriormente con el estudio de Conway, por lo que según él, la mayoría de gente interpreta el vestido como blanco y dorado. El sistema visual intenta separar los colores que vienen de la luz y los del propio objeto, y eso se hace distinto para el azul y para el amarillo. Un matiz azulado lo asociamos a la luz, mientras que un amarillo lo asociamos al objeto, probablemente por el color de las sombras, que suelen ser azules, por lo que para nuestro cerebro tiene sentido que el amarillo sea propio del objeto. Por esta confusión que tiene el cerebro con el azul tan amigo de la foto, la percepción del vestido le resulta más difícil que la de cualquier otro objeto conocido bajo distintas iluminaciones. En el estudio, Webster preguntó a los universitarios cómo veían el vestido. Las dos maneras principales de percibirlo estaban muy reñidas, pero al invertir los colores de la foto, el 95% de los participantes estuvieron de acuerdo en que el vestido era amarillo y negro. En otro estudio, llevado por el psicólogo de la Universidad de Kiel en Alemania, Karl Gegenfurtner, 15 voluntarios utilizaron una rueda de color digital para determinar de qué colores veían el vestido. Los colores que marcaron iban acordes a los colores de la naturaleza que se ven durante el día, por lo que llegó a la conclusión de que las distintas formas de percibir la luz natural es lo que causa las distintas percepciones del vestido. Y ahora vamos con mis propios estudios y conclusiones. Antes de hacer de esta investigación, hice una encuesta a amigos, familiares y conocidos para hacerme yo una idea de cuánta gente veía el vestido de qué manera. 19 personas lo vieron blanco y dorado, 16 azul y negro y 5 azul y dorado. Y una persona me dijo que cambiaba cada vez que veía la foto. Voy a hablar de aquella minoría que lo ve azul y marrón o azul y dorado. Mi teoría es que lo perciben de igual manera a los que lo ven blanco y dorado, pero es simplemente una cuestión de semántica. Sin ir más lejos, yo digo que lo veo blanco y dorado, pero lo veo azulado y no un blanco neutro, pero lo llamo blanco por el contexto de la foto. La diferencia es que ellos lo llaman azul porque objetivamente se ve azul, como se puede apreciar en el análisis de color hecho con la aplicación Color Picker en digital, pero ese azul no es el azul que ven los que lo ven azul y negro, que es un azulón, sino un azul más celeste, más cielo, como reflejando la luz del cielo. Esto lo he comprobado preguntándole a una persona que lo ve azul y dorado. El azul lo ve azul claro y su explicación para verlo así es que por la luz del fondo le parece imposible que sea blanco ese color. Hay gente que explica la diferencia de percepciones de la foto editando su luminosidad. Al editar los niveles de la foto en Photoshop a más oscuros, el dorado u ocre pasa a un marrón oscuro y negro en algunos puntos y el azul claro pasa a azul oscuro. En cambio, si aclaramos la foto, el dorado y el azul claro son más visibles.
Todo esto corrobora que es la ambigüedad de la iluminación de la foto lo que nos hace dudar de los colores, ya que simplemente editando un poco la claridad, el vestido es inequívocamente de unos colores u otros analizándolos digitalmente, pero aún así nuestro cerebro puede seguir teniendo dudas. He enseñado las fotos editadas a 2 personas que ven la original azul y negro. La oscura les ha parecido azul y negra a las 2, una de ellas diciendo que el negro tira azul marino y los colores son más potentes. Hasta aquí todo esperado. Con la foto aclarada hay más discrepancia. Una dice seguir viendo el azul y negro, aunque más difícilmente, con el azul con mucha luz, pero sigue siendo azul, mientras que la otra la ve dorada bronce y celeste blancuzco, aunque no lo tiene muy claro. Estos resultados ejemplifican la diferencia de percepción del cerebro. Incluso 2 personas que parecen percibir la foto de igual manera, esta percepción se diferencia mucho al editar un poco la foto, por lo dicho de la complejidad del sistema nervioso, y como un mínimo cambio en él puede suponer una enorme diferencia en la percepción visual. En el caso de la que lo siga viendo azul y negro, la constancia del color está presente. Su cerebro sabe que ese vestido es de ciertos colores y no importa cuánto cambie la luz, que los va a seguir viendo así. Mientras que el cerebro de la otra persona está batallando entre lo que sabe, que la foto original del vestido la ve azul y negra, y lo que ve ahora, que al estar editada la foto, el vestido lo ve dorado y blanco. Conclusión. La foto ha dado mucho que pensar al público general y a científicos, que es algo que parecía muy sencillo, pero tiene muchísima explicación detrás y queda mucho por investigar todavía sobre el cerebro humano, el ojo y cómo se relacionan. Pero lo que está claro es que esta imagen no sea la única individual al mundo, de hecho no lo ha sido, como se puede ver en estas imágenes, porque mientras siga habiendo distintas personas para ver distintas fotos, seguirá habiendo distintas maneras de percibirlas. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias por escuchar y bueno, ahí tienen mi correo por si quieren contactar conmigo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Ahí te mandamos aplausos también virtuales. Y bueno, yo creo que es un tema muy interesante. A mí me ha llamado la atención, antes de dar paso a preguntas, por hacer algún comentario, pues estos estudios que citabas, que yo desde luego no conocía y que la verdad que son bastante llamativos, ¿no? Tienen, o sea, vamos, estoy deseando echarles el guante, la verdad es que te confieso que no los conocía, ¿no? Sí que es cierto que, claro, viendo la fotografía, yo lo primero que pensé, volviendo al tema, en su momento, ¿no? Volviendo al tema del vestido, claro, enseguida piensas exceso de exposición, ¿no? O sea, los blancos están quemados, ¿no? Que esto es algo que a veces les digo a los alumnos cuando seleccionan una fotografía para trabajar. Hay un problema de este tipo, ¿no? Que a veces o los blancos se suben mucho de valor y eso al final arrastra todo lo que es la luminosidad, el valor de la propia imagen, o bien pasa a veces lo contrario, ¿no? Que encontramos fotografías a lo mejor porque están en exceso oscuras y que pierden mucho detalle en zonas en las que no hay tanta luminosidad, ¿no? Yo se me ocurría la reflexión un poco también sabiendo que son unas jornadas que se orientan también a las experiencias docentes y tal, de comentar que efectivamente este fenómeno de la constancia a mí me parece de los más apasionantes que puede hacer un docente, como es mi caso, cuando estamos trabajando con el color y con la pintura, ¿no? A mí me encanta ese momento en el que los alumnos pues se enfrentan al modelo real y muchas veces pues tú les descubres, entre comillas, que un sólido de distintas graduaciones afectado por una luz y con un volumen determinado y demás, pues realmente perceptivamente lo estamos viendo pues de distintas tonalidades, ¿no? Entonces me parece que es fundamental, ¿no? Esto el tema de la constancia a nivel de la docencia de la pintura y del color. Creo que es un eje absolutamente clave, ¿no? En estas cuestiones. Sí, a mí me parece muy interesante esas cosas que se enseñan, porque al final es algo que es muy importante en nuestra percepción, que al final no nos damos cuenta, pero la luz cambia muchísimo nuestra percepción de todo y eso, la constancia junto pues, a cuestiones como la asimilación y el contraste simultáneo
son muy importantes de explicar, sobre todo en el ámbito pues, del arte y del diseño, que es a lo que me dedico yo. Me parece muy interesante. Fundamental. Felicitarte por la ponencia. Gracias. No sé si José Luis tienes levantada la mano, ¿es posible? Sí, había alguien más con la mano levantada un poquito antes que yo, pero por supuesto pues, yo tengo... Sí, no sé si... sí, pues adelante, José Luis, perdona, porque es que no puedo ver. Si la otra persona que levante la mano otra vez, porque no sé, porque no sé. Sí, porque después de un rato se vuelve a bajar la mano, tal vez. Bueno, primero, felicitaciones, Ana, por la exhaustiva documentación que reuniste sobre el tema. Yo tampoco, como Fernando, no conocía algunas de estas publicaciones o investigaciones alrededor de la cuestión del vestido que vos recopilaste y que mostraste. Así que también después me voy a buscar. La que sí conocía es una investigación que se hizo muy poco tiempo después de la cuestión, porque cuando se hizo viral este vestido fue a principios de 2015, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya en abril de 2015 salió publicado en la revista Color Research and Application un artículo cuyo autor es principal o primer autor es Manuel Melgoza de la Universidad de Granada, que yo ayer quería, después se me pasó invitarlo para que aportara acá la discusión. Él con un grupo de otros investigadores de otros países hicieron unas mediciones espectroradiométricas y espectrofotométricas sobre la imagen JPG del vestido. Bueno, y debatían en el artículo varias de las cosas que vos señalaste, la cuestión de la constancia de color, la cuestión de que los objetos no tienen un color propio, sino que somos los humanos o cualquier organismo que tiene un sistema visual capaz de discriminar diferentes composiciones espectrales de la luz que reciben a través de sus retinas y sistemas visuales, son los que asignan el color a los objetos en función de... Normalmente se habla de tres variables principales, ¿no? El objeto, la iluminación, o sea, la pigmentación del objeto, la iluminación que recibe ese objeto y el observador, ¿no? La configuración del sistema visual del observador, si es daltónico, si es tricrómata normal, en fin. Pero más allá de eso, hay montones de variables o subvariables dentro de cada una de esas. Por ejemplo, dentro de la iluminación es bastante complejo la cuestión, de hecho lo vimos en la conferencia anterior, todas las problemáticas en relación con la iluminación para crear un modelo virtual, un avatar. Con respecto a las variables que pueden influir en la observación, en la percepción visual, son enormes también, ¿no? Los fenómenos de contraste simultáneo, contraste sucesivo, adaptación, cómo cambia la visión según que sea visión fotópica, o sea, visión diurna con un nivel alto de iluminación, a visión escotópica, que es la visión nocturna, donde solo intervienen los bastones y uno se tiene que adaptar, pero sigue viendo con poca iluminación, que creo que vos también señalaste que eso influye muchísimo en cómo la gente percibe los colores. Me refiero a que cómo asume la gente que está iluminado, porque cuando uno ve la foto no sabe con qué iluminación se sacó la foto, simplemente ve la imagen y uno puede asumir cualquier situación de iluminación. Yo leí un poco la historia y algunos de los protagonistas, que eran un grupo de rock, que en esa época iban a dar un concierto, algo así, bueno, por ahí si lo buscan en Wikipedia van a encontrar cuál fue la situación real. Uno de esos músicos vio el vestido real, ¿no? Y dijo, bueno, objetivamente es azul y negro, ¿no? Pero resulta que, como Melgoza y estos otros autores también se dan cuenta, esas bandas negras no son negro, una tela negra opaca mate. Tienen brillo
y son semitransparentes, o sea, tienen un efecto de translucidez, de transparencia, con lo cual en algunas partes se trasluce el color azul que está por debajo. Entonces ahí se hace una mezcla rara. Y después te iba a pedir, Ana, si podés mostrar tu segunda diapositiva, porque en la parte derecha de tu segunda diapositiva se ve simultáneamente las dos cosas. Sí, a mí esa foto me parece muy interesante porque al final son los materiales del vestido los que hacen un poco esa reflexión extraña. Claro, claro. Bueno, en la foto de la izquierda, que es la foto que se hizo viral, uno puede ver lo que se le ocurra. Pero en la foto derecha tenemos la parte en sombra, claramente se ve azul y negro. Y la parte más iluminada, lo que sería azul se ve blanco, porque como decía Fernando, está quemada ahí la foto. Y la parte negra se ve como, bueno, podría verse como dorado, sí, realmente se ve como dorado. Eso se explica, bueno, por esta diferencia de iluminación, pero lo curioso es que acá estamos viendo la imagen, no es que nos adaptamos a la visión nocturna o a la visión diurna, sino que estamos con un tipo de visión en el momento, o sea, entonces, probablemente el efecto del contraste es lo que acá entra en juego. Y el asunto del brillo también, porque si se ve en la imagen de la izquierda, la parte más cercana al cuello, la zona izquierda se ve netamente negra, pero la zona de la derecha, ahí se ve el brillo, me refiero a la banda ancha que está cerca del cuello, que probablemente no sea del mismo material que las bandas más finas que hay en la parte baja del vestido, pero puede que sea algo semejante, porque las bandas oscuras también se nota que tienen brillo. Bueno, ahí en la parte derecha de esa zona cerca del cuello se ve claramente el efecto del brillo, ¿no? Hay una gran diferencia entre la parte, según el ángulo en que se refleja la luz. O sea, es una imagen compleja y eso hace que la visión tenga que decidir un montón de situaciones en algo que es bastante ambiguo, ¿no? Así que sí, es algo complejo. Yo me pregunto, bueno, por ahí hay gente que dice, pero ¿cómo pierden el tiempo en investigar y en gastar recursos y en publicar sobre si la gente ve las cosas de un color o ve de otro color? Pero bueno, más allá del caso particular o incidental de esta foto del vestido, la cuestión es que esto da pie para estudiar situaciones y cuestiones más profundas de la percepción visual y del sistema visual tal como funciona para los humanos, ¿no? Sí, al final esta foto da pie a eso, a investigaciones sobre la percepción visual y cómo recibimos las imágenes y cómo nuestro cerebro las procesa, porque al final, como he dicho, que el sistema nervioso es muy complejo. Entonces, pues hay mucho que investigar ahí, que parece una tontería, pero se llevan haciendo estudios del color desde que Newton descubrió la refracción de la luz y al final seguirá viendo y seguiremos descubriendo cosas nuevas, muy interesantes también. Muy bien, pues gracias, Ana. Creo que antes había levantado la mano Patricia, ¿puede ser? Yo había visto a alguien, pero no recuerdo exactamente quién era. Bueno, sí, era Patricia. A ver si... No sé si estás por ahí, Patricia. Patricia de Lama. Sí, pero más o menos con lo que ya se ha hablado ya ha sido un poco respondida, así que, bueno, felicitarte sobre todo. Gracias. Yo encontré un sitio web donde muestra cómo varía la percepción de esos colores en función de la iluminación. No sé, hice una captura de pantalla, si quieren se las vale. Muestro, porque ahí está bastante claro. Es algo similar a tu foto esta de la derecha, pero sí, la imagen tal como generó la discusión esa, y después procesada en dos niveles de iluminación. ¿Cómo se vería eso con muy baja iluminación, donde
uno tiende a ver esto, o con una iluminación más alta, ¿no? Y entonces, bueno, ahí cambia el contraste, cambian algunas cosas y un poco provoca esto de que al adaptarse uno a la iluminación de baja intensidad, tiende a ver más esta situación que con una iluminación de más alta intensidad. Bueno, esto si lo quieren ver está ahí en una página de Pascal Wallisch. Pero lo que me gustó de tu foto es que las dos situaciones se ven en la misma foto, la parte en sombra y la parte más iluminada. Sí. Que coincide con... Bueno, ahí dejo de compartir. Muy bien, pues gracias, José Luis. Damos paso a Antonio. Antonio, ¿estás por ahí? ¿Te habías conectado hace un segundo? Sí, sí que estoy. Pues adelante, adelante. Bueno, en primer lugar, Ana, felicitarte por el trabajo, por la ponencia. Y bueno, yo creo que sí que es un tema realmente interesante y sobre todo en el ámbito del diseño, pues cada vez se hace, creo que más hincapié en estos matices, estos pequeños detalles, porque en el ámbito textil, por supuesto, pues la posibilidad que te da a nivel técnico contar con tejidos metalizados, iridescentes, o sea, tejidos que son muy sensibles a los cambios de iluminación y que hacen que un mismo color según la luz va a cambiar muchísimo y va a dar sensaciones muy distintas, pues es algo que hace atractivo el producto, ¿no? Esto quizás antes, pienso que antaño no se hacía a lo mejor tanto hincapié en eso, se hacía mucho hincapié en la calidad del material, en las texturas físicas, tangibles, analógicas, ¿no? Pero ahora la cuestión de impacto visual creo que cada vez tiene más peso. Tiene peso porque, claro, los productos, para empezar, se venden online. Ya muchas veces ya no hay posibilidad de vender un vestido en una tienda física. Se compran por Amazon, no sé qué, muy en ese plan. Entonces, que el producto tenga un poco esa variabilidad hace que incluso se ahorren costes de tener que hacer más variaciones literales de ese producto. O sea, porque si un mismo vestido con un determinado color, según la iluminación, va a ser varios vestidos, antiguamente, como no había esa posibilidad o no se estudiaba esa opción, tenían que a lo mejor aumentar la gama de producto y decir, pues no, ahora me tengo que hacer un azul más clarito, uno más oscuro, y uno más celeste, uno más turquesa, uno más ultramar. Ahora no, ahora pueden conseguir un espectro de un tejido que sea capaz por sí solo, por la manera de reflejar el color, según la exposición de iluminación, a abarcar todo ese espectro, de más frío, más cálido, variación. El ejemplo, yo creo, más nítido lo podemos observar, pienso yo, ahora, por ejemplo, la gama esta que está sacando, veo yo, en los coches, que está sacando unos azules que no se sabe si son algas, si son turquesas o son ultramar, si son casi celestes, según cómo le dé la luz al vehículo. La pintura es la misma. O sea, la materia prima y el acabado de la pintura es idéntico, es la misma. Pero la percepción que uno tiene a la hora de observar ese vehículo, según si le está dando luz, sombra, si es de noche, si es de día, es completamente distinta. O sea, han conseguido que con un mismo capa pictórica parezca muchos coches, muchos colores distintos de coche. Sí, al final es un recurso visual que está muy interesante. Es decir, es que yo creo que los fabricantes de productos son conocedores de nuestras limitaciones sensoriales e intentan dentro de esa limitación sacar la mayor ventaja posible. O sea, pero eso lo ha hecho también la pintura. ¿Qué pasaba cuando la paleta de Thor, esa famosa? Cuando Thor sacó esa paleta famosa, ya hacía mucho tiempo que se disponía de azul ultramar y de, o sea, económico, viable, barato. O sea, no era una renuncia a los azules como antiguamente, porque el lápiz azulí era intocable, era carísimo, y entonces estos pintores
del primer Renacimiento o del medievo, pues prácticamente hacían falsos azules con esos grises, porque es que la viabilidad de poder utilizar ese color era imposible. Entonces, siempre históricamente se ha utilizado, incluso de un modo intuitivo, porque no creo yo que esta gente del primer Renacimiento, del medievo, hicieran estudios científicos sesudos para llegar a conclusiones de contraste cromático, pero su propio instinto les daba pues esa sabiduría para detectar que ese gris neutro rodeado de sus amarillos, sus ocres, sus almagras, pues transmitía una sensación de mucho más azul de lo que realmente era ese gris, ¿no? Entonces, al final, el artista, el creador, siempre ha utilizado la limitación del ojo. Y a medida que vaya avanzando la tecnología de productos, pues infinitamente más, ¿no? Hay aquí creo que se abre un campo muy interesante también, por ejemplo, tanto en la moda como en los recubrimientos para vehículos, etcétera, todo el tema de las pinturas estas de sensibilidad nocturna, ¿no? De esta iridiscencia. Claro, hasta ahora lo he visto más utilizarlo, pues a lo mejor en la ilustración infantil, ¿no? Estos libros que para que los niños se duerman por la noche, que mantienen un poco la iridiscencia cromática y que durante unos pocos segundos, minutos, mantienen todavía la posibilidad de percibir textos, imágenes, ¿no? Pero vamos, no descartaría que con el tiempo pues también apetezca que ese espectro de los vestidos y de la moda de recubrir pictóricamente o cromáticamente vehículos, por ejemplo, pues se extienda también incluso hasta por razones de seguridad a la posibilidad de que también mantenga esa iridiscencia nocturna, ¿no? Bueno, igual me estoy desviando de la cuestión, pero que me ha parecido muy interesante el trabajo. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, yo pensaba en precisamente esos, claro, los pigmentos iridiscentes, que se llaman también pigmentos camaleón, ¿no? Yo no sé si veis este ratón que tengo aquí, que se ve un poco dorado, a veces rojizo, otras veces amarillento, y es un poco, está hecho precisamente con ese tipo de pigmentos que varían un poco el color, que se han puesto muy de moda, efectivamente, tanto en coches como en otro tipo de objetos. Había por ahí una persona, Pamela Zubilac, que parece que tenía la mano levantada. Pamela, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, Ana. Muchas felicidades por tu investigación. Me causa curiosidad, ¿para dónde quieres que vaya? Porque de pronto me imagino que, claro, tiene que ver con muchas disciplinas, con neurociencia, con psicología, con física, con epigenética. Bueno, es que nos haces pensar y volar, ¿no? Como en todas las posibilidades para dónde va, pero me gustaría saber tú para dónde quieres ir. ¿Qué te interesa a ti de esto? Pues a mí me interesa tanto el aspecto físico de cómo se relaciona la luz que llega a los objetos y se refleja y nos llega al ojo, tanto también la aplicación artística, pues eso, con las distintas posibilidades de todos los materiales que son infinitos y pues se pueden usar en muchos campos artísticos y se pueden hacer obras que son realmente interesantes con materiales que a lo mejor antes no se habían pensado. Y yo creo que ahí hay un mundo que puede ser muy interesante en el mundo del arte y luego pues también todos los estudios científicos sobre cómo vemos me parece también pues muy, muy guay de estudiar. Gracias, Ana. Felicidades. Gracias. Gracias, Pamela, también por la pregunta. Pensaba, ahora mismo estaba también pensando en la obra de este artista tan maravilloso que seguro conocéis, Javier Garcerá, ¿no? Que tiene piezas en las que él jugando con telas también, pues, digamos, jugando un poco con la tela como soporte de esa pintura, pues se produce esa cierta iridiscencia, ¿no?
me parece que bueno, que desde luego el que ya de por sí hace unas piezas muy atractivas y fantásticas, pues ese plus, además del color, pues también le añade ese atractivo. Blanca, quería también comentar alguna cuestión. Sí, yo también quería sumarme a los agradecimientos, digo, a las felicitaciones, Ana. Me parece muy interesante que de un aspecto muy concreto te haya interesado y el recorrido que has hecho no solo es muy lógico, sino con la documentación más tu parte práctica, pues yo creo que es muy coherente. O sea que en ese sentido creo que está muy bien cualquier elemento que tengamos, tanto de nuestra experiencia como de algo que podamos desarrollarlo y cuestionarnos qué pasa y profundizar en ello, pues eso está muy bien llevado por tu parte. Sí que también con lo que estaban comentando todos, quería también hablar un poco de esa fascinación de la luz cuando quema el color. O sea, como en una misma escena que tú puedas tener, da igual que sea un azul fuerte o cualquier elemento, en unas condiciones de luz parece que no existe, o sea, pasa a ser casi prácticamente un blanco. Y luego también otra cuestión que a mí me parece fascinante es todos los estadios que tiene el amarillo, que quiere decir que el amarillo puede ser un color súper luminoso, como en 2 segundos con un poquito de menos de luz es un color marrón, luego ya empieza a ser un color marrón caca y asqueroso, y luego después sigue el pobre empeorando y llega terminando a ser negro, ¿no? O sea, realmente tiene toda esa serie de espectros y es muy interesante porque es por intensidad de luz, o sea, es un color de lo más especial, sagrado, perfecto, pero luego tiene un tránsito hacia la oscuridad que es tremendo, ¿no? Entonces, aunque es negro el traje, es un negro cálido, y ese negro cálido sería casi un amarillo muy, muy oscuro. Entonces es muy interesante en ese sentido, nada más. Gracias. Sí, a mí el amarillo me parece muy interesante por tanto yendo al negro, que se oscurece muy rápido, como yendo a otros matices, como hicimos en el triángulo de color hace 2 años en la asignatura de introducción al color, que mezclabas un poquito de azul o un poquito de, bueno, decían, o un poquito de magenta con el amarillo y ya se te iba por completo, mientras que el cian y el magenta eran un degradado un poco más, con pasos más equidistantes entre ellos. Y es verdad que es un color bastante interesante que se puede poner feo muy rápido. Si uno le agrega a eso que en este caso se percibía dorado, o sea, un amarillo, pero no un amarillo mate, sino un amarillo con alto grado de brillo, con bastante alto grado de brillo, complica más las cosas porque uno asume que la luz se refleja en cualquier superficie que tiene brillo, se refleja de manera muy distinta según el ángulo de iluminación y el ángulo de observación. Entonces, un objeto pigmentado de cualquier color, si es mate, uno puede cambiar el ángulo de iluminación y de observación, no va a cambiar mucho ese color. Por eso, bueno, o sea, tiende a asemejarse al color que uno asume del objeto. Pero si tiene brillo, ese rango de variabilidad es enorme. Puede ir justamente del negro hasta casi blanco porque te deslumbra. Si justo estás mirando en la dirección del brillo, la luz, no importa de qué tonalidad sea, te deslumbra. Y entonces eso uno tiende a percibirlo como blanco. Sí, a mí esto me recuerda que me he estado fijando últimamente en las carreteras, por ejemplo, cuando viene la luz de frente, que la carretera es negra, pero tú cuando ves la luz reflejada la ves completamente blanca. Entonces al final es un material que su nivel de reflexión, de brillo por el material en sí, cambia muchísimo la manera de verlo. Sin duda. Es así. Bueno, esto podría dar para seguir comentando. Yo no sé si habrá alguna pregunta, observación más, porque nos vamos acercando un poco al final y por no dilatarlo en exceso, pero sí que yo creo que hay tiempo para alguna observación todavía. Si alguien se anima, pues adelante. No sé si hay alguien por ahí. ¿No?
pues yo creo que en tal caso vamos a concluir la sesión de hoy agradeciéndote una vez más, Ana, y felicitándote por esta comunicación. Y bueno, pues agradecer también a todos los asistentes que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros y emplazaros, por supuesto, al próximo miércoles. Seguiremos con la segunda sesión. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, Ana. Hasta pronto, nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Gracias. Gracias, Blanca.